la radio. Serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Báguena y Alfonso Montealegre. Hoy, emisoras en la Resistencia. A comienzos de la década de los 80 se produjo en Centroamérica un conflicto que provocó el estado de guerra y el movimiento de comunicación clandestino, la radio en la Resistencia. En Centroamérica, durante la guerrilla salvadoreña, conocimos dos emisoras clandestinas, Radio Farabundo Martí y Radio Venceremos. Las primeras palabras que dijimos en la Radio Venceremos el 10 de enero de 1981, cuando salimos al aire, fue como una identificación, ¿no? O sea, la identificación de la radio, y las primeras palabras que se dijo en la Radio Venceremos fue algo así: transmite Radio Venceremos, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, territorio en combate contra la opresión. Luego de una década de lucha, el gobierno y la guerrilla firmaron la paz. El Salvador se encuentra ahora en un periodo de transición democrática. A raíz de esto, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador, el FMLN, se convierte en partido político y Radio Venceremos sale de su clandestinidad. 11 años de historia de radio clandestina son muchos. ¿Qué fue Radio Venceremos? ¿Cómo surgió? ¿Y qué representa ahora? Con la ayuda de Carlos Enríquez Consalvi, o Santiago, la voz de Radio Venceremos, Radio Enlace examina el trabajo de una emisora clandestina que sobrevivió y forma parte hoy en día de las más de 40 emisoras legales en El Salvador. La guerra civil en El Salvador tiene sus orígenes en el latifundismo que se practica en mayor escala que en cualquier otro país de América Latina. En 1932, Agustín Farabundo Martí preparó una insurrección para derrocar a la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez. El general se enteró del plan y arrestó a Martí. Para eliminar toda futura oposición, los militares masacraron a más de 30.000 campesinos, el 4% de la población salvadoreña. Los militares se mantuvieron en el poder hasta esta década, convirtiéndose en la dictadura militar más larga en la historia de América Latina. El 22 de enero de 1980, el aniversario de la rebelión de Martí, más de 100.000 manifestantes se reunieron en las calles de San Salvador. Los militares abrieron el fuego. Decenas de personas fueron asesinadas y centenares más resultaron heridas. El gobierno trató de silenciar lo ocurrido, pero una emisora clandestina móvil, la Radio Revolucionaria del Pueblo, se encontraba en la plaza central y transmitió durante 15 minutos lo que estaba aconteciendo. Es probable que hayan sido pocos quienes escucharon esa transmisión, pero fue la precursora de una de las emisoras clandestinas más importantes del hemisferio occidental, Radio Venceremos. Esta es una de las emisoras ejemplos de lo que podemos llamar la radio de trincheras, que durante los 11 años de guerra civil que atravesó el país centroamericano de El Salvador, luchó con el micrófono en mano denunciando la violación de los derechos humanos. Radio Venceremos, una de las emisoras clandestinas salvadoreñas, fue el portavoz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Nuestro colega Constantino de Miguel, a su paso por ese país centroamericano, entrevistó para Radio Enlace de Radio Nederland a Carlos Enríquez, quien comienza por recordar el inicio de Radio Venceremos. En 1980, cuando es asesinado Monseñor Romero, cuando son asesinados periodistas independientes, la radio de la iglesia
y el periódico Independiente y la Crónica del Pueblo fueron dinamitados, en este país, en nuestro El Salvador, se originó un silencio y hubo una necesidad de construir un medio de comunicación que en un contexto de cierre de los espacios políticos, de negación a la libertad de expresión, era necesario la construcción de un medio de comunicación social, y en un medio de persecución no era otro que el de una radio clandestina, en un país donde pintar un graffiti en un mural costaba la vida, y en ese sentido fue la radio el medio. Fue el medio de difusión de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, desde sus comienzos, desde su lucha guerrillera contra el régimen. Más que un órgano del FMLN, yo pienso que fue un órgano de comunicación y de expresión de la sociedad civil en un país donde 60 años de militarismo habían cerrado toda posibilidad de expresión. La represión y la violencia siguieron aumentando en El Salvador y el ejército revolucionario del pueblo, pero eficaz. Disponíamos de un transmisor de onda corta de 700 watts, un Valiant Viking de la Segunda Guerra Mundial para telegrafía que fue modificado para onda corta, y una pequeña grabadora como la que estás utilizando en este momento, o sea que fueron medios muy rudimentarios con los cuales comenzamos a transmitir en una señal y en una radio que nosotros siempre hemos graficado como una pequeña luz en medio de la montaña, que le decía a la sociedad civil que, al contrario de lo que le decía una propaganda internacional, la lucha social en El Salvador en el año 81 no había sido aplastada y que había un contingente social dispuesto aquí en El Salvador a luchar por la libertad de expresión y por la democratización del país. Esta emisora estaría en la retaguardia del frente, pero un frente que se desplazaba a lo mejor cada día o cada semana. Tendrían ustedes que huir también junto con los guerrilleros. ¿Cómo lograban eso? Es decir, tendrían toda una infraestructura, aunque sea rudimentaria. ¿Cómo era la cuestión logística? ¿Cómo desmontaban y volvían a montar la emisora? Cuando en el año 81 nosotros nos planteamos construir una emisora alternativa, muchos creían que era una utopía en este país, un país de 20.000 kilómetros cuadrados, sin selvas, con carreteras que la atravesaban y con posiciones del ejército en cada pueblo. Muchos pensaron que era una locura, que era una utopía. Sin embargo, la radio logró sobrevivir 11 años a persecución de batallones y a bombardeos, asentada en una tesis de que la población civil sería para la radio lo que las montañas inaccesibles son para la guerrilla, su protección y su cobertura. ¿Llegó a ser Radio Venceremos un objetivo militar primordial para el ejército? Siempre lo fue. Durante 11 años fuimos un objetivo militar, por cuanto la existencia de la radio estaba demostrando a la comunidad internacional y a nuestro propio pueblo de que habían territorios bajo control, y en ese sentido era un hecho político. Cada transmisión a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde era un hecho político que demostraba que había territorio bajo control y que había un vasto contingente de la sociedad salvadoreña apoyando la lucha. Poco a poco fue ganando audiencia en todo el país, entre los sectores populares especialmente, pero también el enemigo escuchaba. Sí, el adversario siempre nos escuchaba, y la primera batalla que tuvo que ganar la radio Venceremos fue la batalla de la credibilidad. Su papel fundamental no solamente en el año 81 fue desmoralizar a la población y a la sociedad entera, sino que también jugó un papel importante en la defensa de los derechos humanos. En el año 81 se produce la masacre del Mozote con 1000 masacrados campesinos, en su mayoría mujeres y niños,
nadie creía en ese momento en la veracidad de las informaciones de una radio guerrillera. No fue hasta que Raymond Bonner del New York Times y Alma Prieto del Washington Post, que llegaron a la zona y corroboraron nuestras informaciones, que nosotros ganamos esa batalla de la credibilidad. A partir de entonces, medios de prensa, de radio, de televisión y también de prensa escrita citaron incluso a Radio Venceremos en cuanto a cuál era la realidad en el frente, cuál era la situación de la guerrilla. Entonces, digamos que también tenían ustedes, gozaban de cierta aceptación por parte de todo el mundo aquí. El gobierno desde el primer momento trató de amenazar a la prensa internacional, que era la única que nos retomaba. Trató de prohibir que se nos citara como una fuente informativa, pero resulta que en la medida en que nuestros micrófonos transmitían desde la propia línea de fuego, que entrevistábamos a los prisioneros de guerra, tan importantes como el propio viceministro de la Defensa, el coronel Castillo, que fue derribado su helicóptero y capturado por las fuerzas del FMLN. Fue a partir de ese momento que la radio Venceremos se convirtió en un referente indispensable para propios y extraños, para amigos y adversarios, un referente informativo para saber qué es lo que estaba sucediendo en El Salvador. Móvil de Radio Venceremos cubriendo acontecimientos durante la toma de la población de Perquín. En estos momentos son las 11 de la mañana y el ejército genocida... Radio Venceremos, informando en directo desde el mismísimo campo de batalla. Aunque al comienzo la ofensiva contra la dictadura militar fracasó, Radio Venceremos venció por la credibilidad de sus informes y se estableció rápidamente como un símbolo importante de la oposición. Más de 100 guerrilleros estaban encargados de realizar y producir 3 o 4 programas de 1 hora todos los días y, sobre todo, debían proteger la estación de los continuos ataques. Muchas son las memorias y vivencias durante toda esa época de lucha. Hay suficientes anécdotas por contar, que incluso han sido publicadas, como nos lo cuenta Carlos Enríquez. Hay 2 libros sobre la radio, uno que se llama Las 1001 historias de la radio Venceremos, y un libro que es un diario de guerra que acabo de publicar en México por la editorial Diana, donde narramos esta experiencia. Quizás la experiencia más fuerte y la que se ha grabado con mayor fuerza en nuestra memoria es la primera vez que vimos sangre, y que fue la sangre de compañeros de la propia radio. El 11 de diciembre de 1981 el ejército lanza un operativo para asesinar a 1000 campesinos en el Mozote, y el Estado Mayor presupuestaba que destruyendo la radio no habría un órgano informativo que hiciera esa denuncia. Nos hicieron una emboscada, nos causaron 3 muertos, nos capturaron el transmisor Korean Viking, pero sin embargo 15 días después salimos al aire para denunciar con nombres y todas las circunstancias esta masacre, ¿no? Que en cierta medida amarró las manos de una política que en nombre de la defensa de la libertad asesinó a 60.000 salvadoreños. Y cuando se aproximaba el adversario, tenían que recoger toda la instalación, meterla en las mochilas y caminando para el monte, ¿no? Sí, teníamos mulas que transportaban los transmisores y nos movíamos ante la presencia cercana de batallones, que siempre eran 3 o 4 batallones que trataban de cercarnos. Caminábamos durante la noche, pero siempre a las 6 de la mañana deteníamos la marcha y improvisadamente informábamos sobre la marcha de la guerra y fijábamos nuestra posición editorial, transmitíamos y luego continuábamos la marcha hacia zonas de retaguardia más alejadas, aunque no tanto, nunca estuvimos más lejos de 3 o 4 kilómetros de la fuerza del adversario. Esas marchas nocturnas seguramente que le fatigaban a usted como principal locutor de la emisora. ¿No se notaba en
el éter una voz cansada, una voz quizá desfallecida y que influía quizá en la moral de quienes escuchaban, quienes apoyaban su causa. Todo lo contrario, el hecho de derrotar día a día la persecución, nunca la radio Venceremos tuvo mayor vigor en sus voces y en su optimismo y en su idea de vencer esta lucha por la libertad de expresión. Cada vez que el ejército estaba más cerca de nosotros, era el momento de más combatividad y de mayor fuerza en la voz. Como Radio Venceremos solo emitía en la onda corta, la audiencia era limitada. Pero en 1982, Radio Venceremos quiso aumentar el número de oyentes y comenzó a transmitir en frecuencia modulada desde una estación repetidora en el volcán Guazapa, a pocos kilómetros de la capital salvadoreña. Nosotros teníamos un equipo muy operativo que era un mixer pequeño, 2 grabadoras pequeñas y un pequeño transmisor de FM. ¿Cuántos vatios tenía ese transmisor? En un comienzo tuvimos 700 y ya al final de la guerra teníamos un transmisor de 10.000 watts que cubría toda la América Central y parte de la América Latina, y se nos escuchaba también en Europa con buenos aparatos. Y aquí al interior del país, para eludir la interferencia que se nos lanzaba, pasamos a la frecuencia modulada FM, y con pequeños aparatos japoneses muy pequeños hicimos una red de transmisores que cubrían todo el país, inclusive la propia capital, en FM. Para burlar esa persecución me imagino que utilizarían también diferentes frecuencias. En onda corta siempre nos estábamos moviendo para escapar de esa interferencia, pero en FM siempre mantuvimos una sola frecuencia porque es un poco más difícil de interferir. Pero las antenas de FM eran vulnerables a la detección y a ataques por las fuerzas gubernamentales. A fines de 1983, el ejército salvadoreño, reforzado considerablemente con la ayuda de los Estados Unidos, fue la causa de que Radio Venceremos tuviera que abandonar la FM. Pero su lucha continuaría tanto en el campo de batalla como en las ondas. La historia de Radio Venceremos, una de las emisoras clandestinas de trinchera que sobrevivió a la guerra civil y que ahora goza de su legalidad. Quedan aún otros detalles por ver y que nos llevarán hasta la función actual de Radio Venceremos. No olvide sintonizar la segunda parte de este documental de Radio Enlace dedicado al lado oculto de la radio. Special transmission, and it's got the Radio Centrino, the 25th anniversary being our year, and if you want one of these t-shirts, would you please let me know? It will cost you $22 US, that's $22, or if you're in Britain, you can send us £12, and we'll be sending you the t-shirt all the way from Sweden. So give me your name, number, address, and everything else, and we'll do that. And it will close on the 31st of December, so that special t-shirt will close, so you have to let us know whether you need one or not, okay? Very good. It sounds exciting, and I certainly would be interested in buying one. Does that include all the postage costs as well? Yes, it includes postage and everything, so put your dollars into the envelope and send them to me, and somebody in Sweden will be sending you that very special t-shirt, okay? Okay, I look forward to it, and thank you so much, and have a good evening. Yes, and this song is just for you. Memphis, Tennessee, Dave Berry, and the Cruisers. The
you realize that sent me a fax today? No, I'm not the same thing. I'm another one. Oh, I see, because we have had a fax in today from Lars Lehman and Donna Stolberg and Lars Weston. Would like to send greetings to their colleagues in the Volvo DX Club in Gothenburg, Sweden. They tell us that they are Volvo members, triple 15 number, and they all work at the Volvo's firm producing Volvo motorcycle and it's on a possible radio station. And they all will be listening tonight. So some of you amateur radio who are listening to us, greetings to you from St. Helena and from your colleagues. And if you send us a reception report, then we'll send you a QSL. And also, thank you very much. It's now fucking Thomas Freiberg is listening, Thomas Freiberg and Lars Weston listening, because you sent us a LP. And we were hoping to use it, but we don't have time. But anyway, we will be sending you what you asked for. That is a recording of the 1990 transmission that's on its way to you. So Lars, thank you very much for calling us this evening. Happy to see you, okay? Good luck. Okay, good luck. Bye-bye. Bye-bye now. Bye. Yes, the time is just 3.5 minutes off the hour and a half, and we should be off. We are not sure whether we are still going international or not. We should be off now. We'll be returning to the international at 10 o'clock up to 11. In the meantime, y amarraron a uno de los empleados y dañaron algunos de los equipos. Julio Estorino dice que él denuncia este tipo de acción, pero que entiende los sentimientos de los cubanos en Miami, quienes no están de acuerdo con los medios como Radio Progreso. El gobierno cubano informó que está listo para firmar el tratado
Tratado Latinoamericano. America's Watch también en su informe critica el hecho de que Jorge Mascanosa, presidente de la Junta de Directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana, es a la vez presidente de la Junta de Consejeros de Radio y TV Martí. Juan Méndez, de America's Watch, explica la preocupación. Nosotros estamos diciendo que en el caso del señor Mascanosa, él tiene, en sus actividades públicas se mezclan actitudes puramente privadas en las cuales él, por supuesto, tiene derecho a decir lo que quiere y lo que piensa, pero también con responsabilidades oficiales del gobierno federal o de cualquier o de otras instituciones. Y en la medida en que sus actuaciones, tanto privadas como públicas, comprometen la política del gobierno por su rol en funciones públicas, como en este caso el directorio de Radio Martí, nosotros pensamos que eso comprometa también a la política oficial. Pero el comentarista radial Julio Estorino no ve ningún conflicto de interés en este caso. Yo no tengo ningún tipo de relación de negocios ni de ningún otro tipo con Jorge Mascanosa, y yo con frecuencia participo en programas de Radio Martí donde me invitan. Creo que es una emisora tan equilibrada y tan cuidadosa de no pasar ningún límite que a veces la considero hasta un tanto inefectiva, y a eso se debe de que hoy día en Cuba se oye más las emisoras de Miami como Radio Mambí y WQA tienen más audiencia que Radio Martí, de tan sensata y tan incolora que a veces resulta el tipo de programación anticastrista que se transmite por ahí. Jorge Valls es un miembro de America's Watch que vive en Miami. Él también es exiliado cubano y expreso político en Cuba. America's Watch publicó un libro escrito por Valls en 1986 sobre sus experiencias como prisionero político en Cuba, titulado 20 años y 40 días. Valls dice que respalda el informe de America's Watch que critica la falta de libertad de prensa y expresión en Miami, pero dice que personas fuera de Miami no deben ver el informe como afirmación de las acusaciones que el presidente cubano Fidel Castro ha estado haciendo en contra de la comunidad de exiliados cubanos por muchos años. No comparamos en lo más mínimo la situación de Miami con la situación de Cuba. Sin embargo, velamos por la situación en cualquier lugar del mundo, porque siempre lo que está bien puede estar mejor, y lo que está mal puede ponerse bueno. Eran las declaraciones de Jorge Valls, entrevistado por Jeff White acerca del informe de America's Watch sobre la precaria situación en cuanto a la libertad de expresión de los medios de comunicación radial en Miami. Y así finaliza Radio Enlace. La cita es para el próximo viernes, amigos. Alfonso Montalegre y Jaime Baguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados. Desde Hilversum, Holanda, esta es Radio Nederland. Emitimos de lunes a viernes desde las 12 y hasta las 13:15 UTC por la frecuencia de 11.865 kHz, banda internacional de onda corta de 25 metros u 11 MHz. Los sábados y domingos la presente emisión tiene una duración de 85 minutos. En estos momentos son las 2 de la tarde con 58 minutos y medio, hora centroeuropea de verano. Crece la oposición a Maastricht. Europa contra la mafia. Comunidad Europea de Radio Nederland. La oposición de Dinamarca al Tratado de Maastricht, mejor dicho, a la unificación política y económica. El lado oculto de la radio. Serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Baguena y Alfonso Montealegre. Hoy, emisoras en la Resistencia. Comienzo
comienzos de la década de los 80 se produjo en Centroamérica un conflicto que provocó el estado de guerra y el movimiento de comunicación clandestino, la radio en la resistencia. En Centroamérica, durante la guerrilla salvadoreña, conocimos dos emisoras clandestinas, Radio Farabundo Martí y Radio Venceremos. Las primeras palabras que dijimos en la Radio Venceremos el 10 de enero de 1981, cuando salimos al aire, fue como una identificación, ¿no? O sea, la identificación de la radio y las primeras palabras que se dijo en la Radio Venceremos fue algo así: transmite Radio Venceremos, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, territorio en combate contra la opresión. Luego de una década de lucha, el gobierno y la guerrilla firmaron la paz. El Salvador se encuentra ahora en un periodo de transición democrática. A raíz de esto, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, el FMLN, se convierte en partido político y Radio Venceremos sale de su clandestinidad. 11 años de historia de radio clandestina son muchos. ¿Qué fue Radio Venceremos? ¿Cómo surgió? ¿Y qué representa ahora? Con la ayuda de Carlos Enríquez Consalvi, o Santiago, la voz de Radio Venceremos, Radio Enlace examina el trabajo de una emisora clandestina que sobrevivió y forma parte hoy en día de las más de 40 emisoras legales en El Salvador. La guerra civil en El Salvador tiene sus orígenes en el latifundismo que se practica en mayor escala que en cualquier otro país de América Latina. En 1932, Agustín Farabundo Martí preparó una insurrección para derrocar a la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez. El general se enteró del plan y arrestó a Martí. Para eliminar toda futura oposición, los militares masacraron a más de 30.000 campesinos, el 4% de la población salvadoreña. Los militares se mantuvieron en el poder hasta esta década, convirtiéndose en la dictadura militar más larga en la historia de América Latina. El 22 de enero de 1980, el aniversario de la rebelión de Martí, más de 100.000 manifestantes se reunieron en las calles de San Salvador. Los militares abrieron el fuego. Decenas de personas fueron asesinadas y centenares más resultaron heridas. El gobierno trató de silenciar lo ocurrido, pero una emisora clandestina móvil, la Radio Revolucionaria del Pueblo, se encontraba en la plaza central y transmitió durante 15 minutos lo que estaba aconteciendo. Es probable que hayan sido pocos quienes escucharon esa transmisión, pero fue la precursora de una de las emisoras clandestinas más importantes del hemisferio occidental, Radio Venceremos. Esta es una de las emisoras ejemplos de lo que podemos llamar la radio de trincheras, que durante los 11 años de guerra civil que atravesó el país centroamericano de El Salvador, luchó con el micrófono en mano denunciando la violación de los derechos humanos. Radio Venceremos, una de las emisoras clandestinas salvadoreñas, fue el portavoz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Nuestro colega Constantino de Miguel, a su paso por ese país centroamericano, entrevistó para Radio Enlace de Radio Nederland a Carlos Enríquez, quien comienza por recordar el inicio de Radio Venceremos. En 1980, cuando es asesinado Monseñor Romero, cuando son asesinados periodistas independientes, la radio de la iglesia y el periódico Independiente y la Crónica del Pueblo fueron dinamitados. En este país, en nuestro El Salvador, se originó un silencio y hubo la necesidad de construir un medio de comunicación que en un contexto de cierre de los espacios políticos, de negación a la libertad de expresión, era necesario la construcción de un medio de comunicación social, y en un medio de persecución no era otro que el de una radio clandestina, en un país donde
pintar un graffiti en un mural costaba la vida, y en ese sentido fue la radio el medio. Fue el medio de difusión de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, desde sus comienzos, desde su lucha guerrillera contra el régimen. Más que un órgano del FMLN, yo pienso que fue un órgano de comunicación y de expresión de la sociedad civil en un país donde 60 años de militarismo habían cerrado toda posibilidad de expresión. La represión y la violencia siguieron aumentando en El Salvador y el ejército revolucionario del pueblo, pero eficaz. Disponíamos de un transmisor de onda corta de 700 watts, un Valiant Viking de la Segunda Guerra Mundial para telegrafía que fue modificado para onda corta, y una pequeña grabadora como la que estás utilizando en este momento, o sea que fueron medios muy rudimentarios con los cuales comenzamos a transmitir en una señal y en una radio que nosotros siempre hemos graficado como una pequeña luz en medio de la montaña, que le decía a la sociedad civil que, al contrario de lo que le decía una propaganda internacional, la lucha social en El Salvador en el año 81 no había sido aplastada y que había un contingente social dispuesto aquí en El Salvador a luchar por la libertad de expresión y por la democratización del país. Esta emisora estaría en la retaguardia del frente, pero un frente que se desplazaba a lo mejor cada día o cada semana. Tendrían ustedes que huir también junto con los guerrilleros. ¿Cómo lograban eso? Es decir, tendrían toda una infraestructura, aunque sea rudimentaria. ¿Cómo era la cuestión logística? ¿Cómo desmontaban y volvían a montar la emisora? Cuando en el año 81 nosotros nos planteamos construir una emisora alternativa, muchos creían que era una utopía en este país, un país de 20.000 kilómetros cuadrados, sin selvas, con carreteras que la atravesaban y con posiciones del ejército en cada pueblo. Muchos pensaron que era una locura, que era una utopía. Sin embargo, la radio logró sobrevivir 11 años a persecución de batallones y a bombardeos, asentada en una tesis de que la población civil sería para la radio lo que las montañas inaccesibles son para la guerrilla, su protección y su cobertura. ¿Llegó a ser Radio Venceremos un objetivo militar primordial para el ejército? Siempre lo fue. Durante 11 años fuimos un objetivo militar, por cuanto la existencia de la radio estaba demostrando a la comunidad internacional y a nuestro propio pueblo de que habían territorios bajo control, y en ese sentido era un hecho político. Cada transmisión a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde era un hecho político que demostraba que había territorio bajo control y que había un vasto contingente de la sociedad salvadoreña apoyando la lucha. Poco a poco fue ganando audiencia en todo el país, entre los sectores populares especialmente, pero también el enemigo escuchaba. Sí, el adversario siempre nos escuchaba, y la primera batalla que tuvo que ganar la radio Venceremos fue la batalla de la credibilidad. Su papel fundamental no solamente en el año 81 fue de moralizar a la población y a la sociedad entera, sino que también jugó un papel importante en la defensa de los derechos humanos. En el año 81 se produce la masacre del Mozote con 1000 masacrados campesinos, en su mayoría mujeres y niños. Nadie creía en ese momento en la veracidad de las informaciones de una radio guerrillera. No fue hasta que Raymond Bonner del New York Times y Alma Prieto del Washington Post, que llegaron a la zona y corroboraron nuestras informaciones, que nosotros ganamos esa batalla de la credibilidad. A partir de entonces, medios de prensa, de radio, de televisión y también de prensa escrita citaron incluso a Radio Venceremos en cuanto a cuál era la realidad en el frente, cuál era la situación de la guerrilla. Entonces, digamos que también
tenían ustedes, gozaban de cierta aceptación por parte de todo el mundo aquí. El gobierno desde el primer momento trató de amenazar a la prensa internacional, que era la única que nos retomaba. Trató de prohibir que se nos citara como una fuente informativa, pero resulta que en la medida en que nuestros micrófonos transmitían desde la propia línea de fuego, que entrevistábamos a los prisioneros de guerra tan importantes como el propio viceministro de la Defensa, el coronel Castillo, que fue derribado su helicóptero y capturado por las fuerzas del FMLN. Fue a partir de ese momento que la radio Venceremos se convirtió en un referente indispensable para propios y extraños, para amigos y adversarios, un referente informativo para saber qué es lo que estaba sucediendo en El Salvador. Móvil de Radio Venceremos cubriendo los acontecimientos durante la toma de la población de Perquín. En estos momentos son las 11 de la mañana y el ejército genocida... Radio Venceremos, informando en directo desde el mismísimo campo de batalla. Aunque al comienzo la ofensiva contra la dictadura militar fracasó, Radio Venceremos venció por la credibilidad de sus informes y se estableció rápidamente como un símbolo importante de la oposición. Más de 100 guerrilleros estaban encargados de realizar y producir 3 o 4 programas de 1 hora todos los días y, sobre todo, debían proteger la estación de los continuos ataques. Muchas son las memorias y vivencias durante toda esa época de lucha. Hay suficientes anécdotas por contar, que incluso han sido publicadas, como nos lo cuenta Carlos Enríquez. Hay 2 libros sobre la radio, uno que se llama Las 1001 historias de la radio Venceremos, y un libro que es un diario de guerra que acabo de publicar en México por la editorial Diana, donde narramos esta experiencia. Quizás la experiencia más fuerte y la que se ha grabado con mayor fuerza en nuestra memoria es la primera vez que vimos sangre, y que fue la sangre de compañeros de la propia radio. El 11 de diciembre de 1981 el ejército lanza un operativo para asesinar a 1000 campesinos en el Mozote, y el Estado Mayor presupuestaba que destruyendo la radio no habría un órgano informativo que hiciera esa denuncia. Nos hicieron una emboscada, nos causaron 3 muertos, nos capturaron el transmisor Korean Viking, pero sin embargo 15 días después salimos al aire para denunciar con nombres y todas las circunstancias esta masacre, ¿no? Que en cierta medida amarró las manos de una política que en nombre de la defensa de la libertad asesinó a 50.000 salvadoreños. Y cuando se aproximaba el adversario, tenían que recoger toda la instalación, meterla en las mochilas y caminando para el monte, ¿no? Sí, teníamos mulas que transportaban los transmisores y nos movíamos ante la presencia cercana de batallones, que siempre eran 3 o 4 batallones que trataban de cercarnos. Caminábamos durante la noche, pero siempre a las 6 de la mañana deteníamos la marcha y improvisadamente informábamos sobre la marcha de la guerra y fijábamos nuestra posición editorial, transmitíamos y luego continuábamos la marcha hacia zonas de retaguardia más alejadas, aunque no tanto, nunca estuvimos más lejos de 3 o 4 kilómetros de la fuerza del adversario. Esas marchas nocturnas seguramente que le fatigaban a usted como principal locutor de la emisora. ¿No se notaba en el éter una voz cansada, una voz quizá desfallecida, y que influía quizá en la moral de quienes escuchaban, quienes apoyaban su causa? Todo lo contrario, el hecho de retar día a día la persecución, nunca la radio Venceremos tuvo mayor vigor en sus voces y en su optimismo y en su idea de vencer esta lucha por la libertad de expresión. Cada vez que el ejército estaba más cerca de nosotros, era el momento de más combatividad y de mayor fuerza en la voz.
Como Radio Venceremos solo emitía en la onda corta, la audiencia era limitada. Pero en 1982, Radio Venceremos quiso aumentar el número de oyentes y comenzó a transmitir en frecuencia modulada desde una estación repetidora en el volcán Guazapa, a pocos kilómetros de la capital salvadoreña. Nosotros teníamos un equipo muy operativo que era un mixer pequeño, 2 grabadoras pequeñas y un pequeño transmisor de FM. ¿Cuántos vatios tenía ese transmisor? En un comienzo tuvimos 700 y ya al final de la guerra teníamos un transmisor de 10.000 watts que cubría toda la América Central y parte de la América Latina, y se nos escuchaba también en Europa con buenos aparatos. Y aquí al interior del país, para eludir la interferencia que se nos lanzaba, pasamos a la frecuencia modulada FM, y con pequeños aparatos japoneses muy pequeños hicimos una red de transmisores que cubrían todo el país, inclusive la propia capital, en FM. Para burlar esa persecución me imagino que utilizarían también diferentes frecuencias. En onda corta siempre nos estábamos moviendo para escapar de esa interferencia, pero en FM siempre mantuvimos una sola frecuencia porque es un poco más difícil de interferir. Pero las antenas de FM eran vulnerables a la detección y a ataques por las fuerzas gubernamentales. A fines de 1983, el ejército salvadoreño, reforzado considerablemente con la ayuda de los Estados Unidos, fue la causa de que Radio Venceremos tuviera que abandonar la FM. Pero su lucha continuaría, tanto en el campo de batalla como en las ondas. La historia de Radio Venceremos, una de las emisoras clandestinas de trinchera que sobrevivió la guerra civil y que ahora goza de su legalidad. Quedan aún otros detalles por ver y que nos llevarán hasta la función actual de Radio Venceremos. No olvide sintonizar la segunda parte de este documental de Radio Enlace, dedicado al lado oculto de la radio. T-shirts to mark this special transmission, and it's got the Radio Centrino, the 25th anniversary being our year, and if you want one of these T-shirts, would you please let me know? It will cost you $22 US, that's $22, or if you're in Britain, you can send us £12, and we'll be sending you the T-shirt all the way from Sweden. So give me your name, number, address, and everything else, and we'll do that. And it will close on the 31st of December, so that special T-shirt will close, so you have to let us know whether you need one or not, okay? Very good. It sounds exciting, and I certainly would be interested in buying one. Does that include all the postage costs as well? Yes, it includes postage and everything, so put your dollars into the envelope and send them to me, and somebody in Sweden will be sending you a very special T-shirt, okay? Okay, I look forward to it, and thank you so much, and have a good evening. Yes, and this song is just for you. It's Memphis, Tennessee, Dave Berry, and the Cruisers.
hoping that alone restrained him. Yeah, he's just dumb too. How much power are they putting through right now? 1.5 tons. Not so much. So, if you come to the land, I feel it. Thank you very much, Lars. Have you called for Sweden? No, not yet. But let me ask you something. Are you allowed to send me a fax today? No, I am not the same person. I have another one. Oh, I see. Because we have had a fax in the day from Lars Wieden and Dana Sternberg and Lars Weston. Would like to send greetings to their colleagues in the Volvo DF Club in Gothenburg, Sweden. They tell us that they are Volvo members, Triple 15 in number, and they all work at the well-known firm producing Volvo motorcycle and it's on a past radio station. And they all will be listening tonight. So some of you amateur radio who are listening to us, greetings to you from St. Helena and from your colleagues. And if you send us a reception report, then we'll send you a QSL. And also, thank you very much. It's now fucking Thomas Freiberg is listening, Thomas Freiberg and Lars Weston listening, because you sent us a LP. And we were hoping to use it, but we don't have time. But anyway, we will be sending you what you asked for, and that is a recording of the 1990 transmission that's on its way to you. So Lars, thank you very much for calling us to Sweden and happy to see you, okay? Good luck. Okay, good luck. Bye-bye. Bye-bye now. Bye. Yes, the time is just 2.5 minutes after the hour and a half, and we should be off there. I'm not sure whether we're still going international or not. We should be off now. We'll be returning to the international at 10 o'clock up to 11. In the meantime, golpearon y amarraron a uno de los empleados y dañaron algunos de los equipos. Julio Estorino dice que él denuncia este tipo de acción,
pero que entiende los sentimientos de los cubanos en Miami, quienes no están de acuerdo con los medios como Radio Progreso. Seguidamente las informaciones. El gobierno cubano informó que está listo para firmar el Tratado Latinoamericano. America's Watch también en su informe critica el hecho de que Jorge Mascanosa, presidente de la Junta de Directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana, es a la vez presidente de la Junta de Consejeros de Radio y TV Martí. Juan Méndez, de America's Watch, explica la preocupación. Nosotros estamos diciendo que en el caso del señor Mascanosa, él tiene, en sus actividades públicas se mezclan actitudes puramente privadas en las cuales él, por supuesto, tiene derecho a decir lo que quiere y lo que piensa, pero también con responsabilidades oficiales del gobierno federal o de cualquier o de otras instituciones. Y en la medida en que sus actuaciones, tanto privadas como públicas, comprometen la política del gobierno por su rol en funciones públicas, como en este caso el directorio de Radio Martí, nosotros pensamos que eso comprometa también a la política oficial. Pero el comentarista radial Julio Estorino no ve ningún conflicto de interés en este caso. Yo no tengo ningún tipo de relación de negocios ni de ningún otro tipo con Jorge Mascanosa, y yo con frecuencia participo en programas de Radio Martí donde me invitan. Creo que es una emisora tan equilibrada y tan cuidadosa de no pasar ningún límite que a veces la considera un tanto inefectiva, y a eso se debe de que hoy día en Cuba se oye más. Las emisoras de Miami, como Radio Mambí y WQA, tienen más audiencia que Radio Martí, de tan sensata y tan incolora que a veces resulta el tipo de programación anticastrista que se transmite por ahí. Jorge Valls es un miembro de America's Watch que vive en Miami. Él también es exiliado cubano y expreso político en Cuba. America's Watch publicó un libro escrito por Valls en 1986 sobre sus experiencias como prisionero político en Cuba, titulado 20 años y 40 días. Valls dice que respalda el informe de America's Watch que critica la falta de libertad de prensa y expresión en Miami, pero dice que personas fuera de Miami no deben ver el informe como afirmación de las acusaciones que el presidente cubano Fidel Castro ha estado haciendo en contra de la comunidad de exiliados cubanos por muchos años. No comparamos en lo más mínimo la situación de Miami con la situación de Cuba. Sin embargo, velamos por la situación en cualquier lugar del mundo, porque siempre lo que está bien puede estar mejor, y lo que está mal puede ponerse bueno. Eran las declaraciones de Jorge Valls, entrevistado por Jeff White acerca del informe de America's Watch sobre la precaria situación en cuanto a la libertad de expresión de los medios de comunicación radial en Miami. Y así finaliza Radio Enlace. La cita es para el próximo viernes, amigos. Alfonso Montalegre y Jaime Baguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados. Desde Hilversum, Holanda, esta es Radio Nederland. Emitimos de lunes a viernes desde las 12 y hasta las 13:15 UTC por la frecuencia de 11.865 kHz, banda internacional de onda corta de 25 metros u 11 MHz. Los sábados y domingos la presente emisión tiene una duración de 85 minutos. En estos momentos son las 2 de la tarde con 58 minutos y medio, hora centroeuropea de verano. Crece la oposición a Maastricht. Europa contra la mafia. Comunidad Europea de Radio Nederland. La oposición de Dinamarca al Tratado de Maastricht, mejor dicho, a la unificación política y económica.